Dios bendiga a cada uno de los oyentes y por la voluntad de Dios y a los santificados en Cristo, una vez más aquí con la palabra de Dios. Para comenzar, vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en los Salmos 37, versículo 17. Dice: porque los brazos de los impíos serán quebrantados, pero Jehová sostiene a los justos. Amados hermanos, tenemos que estar firmes y constantes en el camino de Dios, en la palabra de Dios, porque aquí es donde Dios nos guía. Y dice que Él dice en su palabra que Él sostiene a los justos. El que tiene oído para oír, oiga. Ok, vamos a leer en Romanos 14:4. Romanos 14:4. La palabra de Dios nos llama y nos indica que tenemos que ser irreprensibles. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Pero estará firme. Entonces, hermano, tenemos que ver bien de que no tenemos que juzgar, porque el criado tiene un Señor. El criado dice que el criado tiene un amo. En otras versiones dice que tiene un amo. Aquí en mi Biblia, donde estoy, en la Reina Valera, dice Señor, tiene un Señor. Entonces, el criado, ¿qué hace el criado? ¿Cuál es el trabajo del criado? El criado hace todo lo que su señor o el amo o su patrón o su jefe que lo manda a hacer. El criado lo hace. El mozo lo hace. Entonces, quien lo tiene firme siempre es el amo. Es el amo, dice la palabra de Dios. Bueno, aquí dice que es Dios quien lo hace estar firme. Es Dios. Entonces, nosotros no tenemos por qué juzgar, no tenemos por qué hablar de alguien que predica la palabra de Dios. No miremos el que tiene la palabra en la boca, no lo miremos a él, sino miremos a Cristo en él. Y tenemos que examinar bien qué doctrina nos trae. Porque nuestro Señor Jesús dejó dicho que tenemos que ver en los tiempos, porque todo va a cambiar. Hay otros que van a cambiar la doctrina, quieren poner o exigir otra doctrina. Entonces, aquí no tenemos que venir nosotros a hablar de un criado, porque el criado, si se cae delante de su Señor, cae o se levanta, dice. Pero el quien lo va a tenerlo firme es Dios. Pero entonces, ¿quién es aquí? ¿Quién representa el Señor, su Señor? Que dice, ¿quién representa a su amo? Aquí lo que veo yo, el amo es Cristo. El amo es Cristo, porque Dios es quien lo mantiene firme al criado. El que nos manda, el que manda, levanta o llama es Cristo. Así como le hizo a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento, Pablo fue llamado por Jesucristo. Pablo fue escogido. Entonces, a veces nosotros juzgamos el pasado en aquel que trae la palabra.
pero no nos damos cuenta qué palabra trae. Debemos de ver primero lo que enseña, lo que habla. Porque quien nos hará entender y quien haga que la palabra entre en nosotros es el Espíritu Santo. Por medio de la voluntad de Dios, porque Dios es el que da el arrepentimiento. Pero también tenemos que estar firmes. Vamos a leer otro versículo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios dice: y vosotros, hermanos, no canséis de hacer bien. Entonces nosotros no tenemos que cansarnos de hacer el bien. No tenemos que cansarnos. Pablo siempre, él dijo, él trabajó con sus manos. El trabajo de Pablo era de hacer las tiendas. Bueno, tienda le llamaban a las casas que hacían ellos. Pero ese es su trabajo, y él siempre dijo, él tuvo sus manos para trabajar, para sostenerse a él. Y no solo eso, sino ayudar también al que necesita. Siempre hacer el bien, conforme a la voluntad de Dios. En Primera de Pedro 5:10 nos llama a la perfección. Dice, Primera de Pedro 5:10, dice la palabra de Dios: y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiese padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Entonces aquí, por su gloria eterna, dice, su gloria eterna por Cristo Jesús, os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Entonces, nuestro Señor Jesús nos perfecciona, nos afirma, nos corrobore y nos establece. Porque Él es el único quien nos puede afirmar, corregirnos, hacernos bien, hacernos de hacer el bien. Si hay algo que a Él no le agrada y nosotros no nos damos cuenta, Él mismo viene y nos lo muestra. Quizás por alguna visión, algún sueño o de alguna u otra manera, siempre Dios nos habla. O alguien viene y nos habla de la palabra y de repente escuchamos algo que verdaderamente nosotros sentimos en esa palabra que nos está hablando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero en ese momento es cuando nosotros tenemos que venir otra vez al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque Él es el único quien nos tiene que tener santificado. Él es el único quien nos afirma. Él es el único quien nos establece, pero tenemos que cuidar todo eso. Voy a culminar en Primera de Corintios 1:8. Primera de Corintios 1:8. La palabra de Dios aquí nos dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que sean irreprensibles, o sea, para que sean sin falta de la santidad, porque Él es el que nos
confirma, Él es el que nos pone, Él es el que nos establece, nos corrobore. Él es quien nos mantiene ahí sin falta en la santidad, sin falta. Él, porque Él es quien nos dio el arrepentimiento en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que ver dónde, con quién o cómo, de qué manera vemos, escuchamos, oímos o hablamos, porque a veces hay cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que mantenernos en la santidad, porque sin la santidad nadie verá la salvación. Sin la santidad. También en Apocalipsis nos dice: el que es santo, santifíquese todavía. Amén, hermanos. Dios los bendiga.